Amigas, amigos, todas las veces que estoy delante de una pieza de charcutería me emociono, el corazón late fuerte, porque detrás de este trabajo hay un oficio que tiene siglos de vida, hay conocimiento. Está el trabajo de los maestros charcuteros que transforman una materia prima en un producto terminado, absolutamente goloso, absolutamente confortable, delicioso. Así que bueno, lo habrán entendido, hoy vamos a hablar de charcutería. Gracias, Pietro. Hoy vamos a tener un programa que toca la fibra más íntima de ser argentino. Y no puede ser de otra manera si hablamos de fiambres, embutidos, salazones. Les adelanto que hoy vamos a conocer cuáles son los clásicos más picantes, los Boca River o Independiente Racing de la charcutería argentina. Córdoba versus Buenos Aires. También descubriremos dos joyas de la tierra del maestro Sorba, el guanciale y la nduja. Y también los secretos para preparar embutidos y salazones con un nuevo tipo de carne que hay, el wagyu. Haremos un máster sobre jamón crudo con un especialista en la materia y conoceremos la charcutería porteña y develaremos la eterna duda que surge en cada picada. La mortadela, esa que estás tocando, ¿se hace con carne de caballo? Perdón, ¿pero qué aplauden? ¿Nelson, Bonelli, Barbano, Caro, Domi? ¿A mí, chicos? ¿O a los embutidos? ¿Pero qué es esto? Bueno, ya lo vamos a ir viendo en unos minutos. No perdamos más tiempo y viajemos con Pietro hasta Uribe Larrea para conocer dos debilidades de su tierra natal que tiene nuestro antropólogo culinario, el guanciale y la nduja. Amigas y amigos, necesitaba de dos productos de charcutería, guanciale y nduja. Y bueno, y hay una persona que los elabora de una manera magnífica. Mi amigo Miguel Carello, un charcutero de verdad, un maestro en la elaboración de este tipo de productos. Y bueno, viajé hasta Uribe Larrea. Aquí estoy y vamos a ver cómo se elabora este producto de charcutería o estos productos de charcutería y quizás lo vamos a degustar de una manera un poco diferente. Bueno, Miguel, estamos acá en tu reino, en tu laboratorio, en el lugar donde nace este producto maravilloso que es la nduja. ¿Cómo te acercaste a esta especialidad calabresa, típicamente calabresa? Mi familia, de parte de origen italiano, teníamos un montón de recetas que se elaboraban esporádicamente, lo que eran antiguas las elaboraciones familiares. Y uno de esos productos fue la nduja, que se hacía en muy poquita cantidad. Me interesó sobremanera este producto para mostrarlo al público general, para mostrarlo a los cocineros, para que tuvieran entre todos un producto más para elaborar recetas. Me gusta la reacción con la gente cuando le digo, tenemos un producto que es un salame untable. ¿Cómo un salame untable? Sí, un salame untable, que también es picante. Y nunca se sabe realmente si fueron los españoles que la llevaron a Italia o si fueron los españoles que dominaron el sur de Italia en tiempos pasados a llevarse la nduja a España. Nunca se sabe. Bueno, cada paisano dice que es de ellos. Pero lo que sabemos es que la tenemos acá en Argentina, acá en Uribe Larrea, y que vos sos un maestro en su elaboración. Así que bueno, vamos a ver cómo se elabora la nduja. Bueno, en primer lugar tenemos la materia prima. La materia prima son recortes. Cuando se hace una elaboración grande de una faena, de un cerdo, había cortes de distintas calidades. Bueno, el jamón para los jamones, la carne magra para un salame, y después quedaban lo que vamos a tener, digamos que es un producto humilde, digamos, sí, de recuperación. Todo. Entonces, de recuperación tenemos recortes, grasa y lo que serían los condimentos. Tiene que tener un sabor picante, entonces no se asusten ni con lo que estamos usando ni con las cantidades. Estamos usando ají molido, pimienta cayena, tenemos que darle el color con los pimentones y alguna otra cosita más que por las dudas vamos a mantenerla en secreto para el producto en general. Vamos, enciendo la máquina. Encéndeme la máquina, vamos a ir despacio.
Así que bueno, acá tenemos la primera parte. La primera parte. Y lo que vamos a hacer ahora es el mezclado y el amasado del producto. Muy bien. Vamos a los condimentos. Vamos a los condimentos. Adoro esta etapa, es el infierno, es el picor, es energía, es la fuerza. Nduja terminada. Bueno, ahora vamos a empezar con el guanciale. La otra estrella de esta mañana italiana en Uribe Larrea. ¿Cuál sería esta parte o esta parte del cerdo? Sí, haga un poco mejilla y papada. Acá, ¿no? El guanciale lo limpiamos un poco, le sacamos algunos excesos de grasa. Un trimming casi, ¿no? Va a ser una cosa muy delicada, suave, es una cuestión estética, ¿no? Estética, vino bastante limpio en este caso la materia prima, un poquito nomás. Y cortamos. Bueno, ahora sería entonces el salado y los ingredientes, obviamente, sal, un poco de azúcar rubia, hay pimentón, hay laurel y romero molido. Y cada charcutero tiene su mezcla, ¿no? Y bueno, dependerá de las proporciones. Por supuesto. También un poquito de pimienta negra. Muy bien, vamos entonces. Bueno, ahora que está ya todo el proceso de salado listo, lo que esto va al frío, por lo menos 7 días. 7 días. Con 7 días alcanza para que la sal, el azúcar, los condimentos penetren, den sabor y sobre todo produzcan el curado. Entonces, después de esos 7 días en frío, lo lavamos, lo dejamos secar un poco y le agregamos la pimienta negra molida y va a maduración. Bueno, esa es tu forma. Esa es mi forma, Muy bien, vamos a la maduración. Vamos. Perdón, le quiero decir, confesar algo. Yo estoy tan fanático de estos productos que hoy voy a hacer algo que no hago nunca, porque yo no soy cocinero, soy periodista. Pero hoy voy a cocinar un plato que incluye las 2 especialidades que elabora Miguel acá en Uribe Larrea. Perdón, Pietro, siempre supe que sos un periodista especializado. ¿Dijiste que vas a cocinar? Chicos, ¿escuché bien? ¿Pietro va a cocinar? Perdón, ¿escuché bien? ¿Pietro va a cocinar? Dexter, ¿escuché bien? ¿Pietro va a cocinar? ¿Cómo Pietro va a cocinar? Pará. ¿Yo escuché bien? Pietro, además de hablar de cocina, esta vez va a cocinar. Dexter, repetilo de nuevo porque no lo puedo creer. Sí, escucharon bien. Pietro hoy va a cocinar. Hoy morfamos algo top. Muy bueno, excelente, Pietro. Señoras y señores, hoy en Historias Ricas cocina Pietro Sorba. Amigas y amigos, les prometí que iba a cocinar y bueno, soy persona de palabra. Entonces, acá tengo los ingredientes para esta amatriciana con la nduja, una versión personal que adoro. Bueno, tenemos el guanciale, la nduja, spaghettoni, queso y tomates. Nada más para hacer un plato espectacular. Arrancamos con el guanciale, hay que cortarlo en trozos grandes, en mi opinión, por supuesto. ¿Pero por qué trozo grande? Porque después necesitamos encontrarlo, porque esto va a perder su grasa. Así que bueno, este es el motivo. Y además porque después tiene mucho más sabor. Obviamente no se agrega materia grasa como aceite, manteca, etcétera, porque el guanciale, como ustedes podrán apreciar, tiene mucha grasa. Y esa grasa
es la que vamos a utilizar y la que va a regalar, va a ceder su sabor en esta salsa. Voy a eliminar una parte de esta grasa porque así es demasiado. Y en la grasa que queda voy a sumar la nduja. La voy a romper así con delicadeza y la voy a incorporar a la grasa del guanciale. Mire come la nduja empezó a ceder su color, empezó a hacer su grasa. Y acá adentro lo único que tenemos que hacer es colocar nuestros tomates. Bueno, la salsa ya avanzó y ahora es el momento de la pasta. 1, 2, 3. Esperamos que se cocine y después finalmente la agregamos a nuestra salsa. Mientras la pasta termina de cocinar, faltará un minuto, no más que eso. Bueno, damos las últimas caricias a nuestra salsa, donde ya el tomate se integró perfectamente con la grasa, con la nduja, la grasa del guanciale, la nduja, y está lista para recibir a su compañera, que, bueno, como saben, es la pasta. Así que bueno, la pasta sí, está al dente, se ve, ya es flexible, pero no tanto. La sumamos bien húmeda. Muy bien, la pasta ya tomó contacto con la salsa. Esto es lo que yo quiero. Este es el ruido del amor. Miren qué belleza. Todo está integrado. Así que bueno, la vamos a servir. Para los que no pueden renunciar al queso, obviamente un poquito de queso. Lo integramos. El queso siempre rallado fino. No rayen el queso en hebra, porque si no, no entra, no se funde como se tiene que fundir. Si yo agregara queso en escamas, estaría ahí dando vueltas. Yo no quiero eso. Y finalmente, acá, nuestros cubitos de guanciale crocante. Amigas, amigos, el plato está terminado. Espectacular. Me felicito solo. Los gustos hay que dárselos en vida y yo me acabo de dar uno. Ver cocinar a Pietro una auténtica pasta italiana. Ahora, me pregunto yo, ¿quién será el afortunado que pruebe esa pasta? ¡Qué envidia, por favor! Bueno, antes de seguir dándome manija, mejor vamos al búnker, que nuestro historiador nos va a contar los primeros pasos de la charcutería en la historia. Pero, ¿no hay nadie, che? ¿Qué pasa? ¿Se habrán mudado de búnker? Hola. Pietro, Oh, Diego, ya te abro. ahí vamos. Diego, bienvenido. Hoy es un búnker un poco diferente. Pero bueno, no tenía alternativa, ¿sabes por qué? Porque hoy cociné. Viste, es algo infrecuente. Un día especial. Es un día especial. Entonces, bueno, me parece que eso merecía un ámbito un poco distinto para que vos, siempre y cuando tengas ganas, pruebes el plato que preparé. Y la particularidad que tiene este plato es que incluye
un producto de charcutería. En este caso es el guanciale porque preparé una pasta a la matriciana. ¿Y por qué? Porque el programa de hoy es sobre charcutería. Ahí está, carne cocida, viene del francés, charcutería. O sea, ¿puedo probar? Sí, claro que puede probar, obviamente. Primera pregunta, probar, cuando sí. tenés espagueti, ¿con o sin? Es un debate abierto. ¿Cuchara sí o no? Es un debate abierto como muchas veces pasa en la gastronomía. Si uno se siente cómodo, puede utilizar la cuchara. No hay que ser tan puristas en estas cosas. Muy bien, voy a Así probar. que, El guanciale espectacular. el guanciale es un complemento muy interesante. Me llevo un pedacito de guanciale. Eso siempre es un placer. Sobre todo cuando está bien Crocante. crocante. No, increíble. Tiene esa proporción interesante entre grasa y carne que es fabulosa. Pero el guanciale, la charcutería es evidentemente un producto. Son productos que tienen una historia larga y nadie mejor que vos no puede explicar un poco una parte de esta historia. Bueno, intentaremos. Bueno, acá juega mucho lo que es la tecnología, ¿no? Y la búsqueda de prolongar la vida de las carnes a través de los métodos y tecnologías de cada época. Sí. Por eso, Pietro, si nos vamos a los cazadores, ellos cazaban, comían lo que necesitaban comer, pero les quedaba el resto del animal. ¿Y qué hacían? Lo tiraban. No había heladera. Bueno, entonces ahí es que empiezan a buscar la manera, cortándolo en tiras, poniéndolo al sol, buscando que se seque, y así le prolongaban la vida al consumo de ese animal. Es la primera forma de charcutería. Es el esbozo inicial, claro. primordial. Después, obviamente, viene el fuego, la posibilidad de cocinar, la sal, que es un método clave en la charcutería. Pero lo primero es eso. Después te tengo que hablar de los romanos, que inauguran una gran tradición de la matanza del cerdo, la elaboración de embutidos, de chacinados, como una forma con más trabajo, ¿no? Lo con más incorporaron, elaboración. digamos, más sistemáticamente dentro del esquema gastronómico que tenían, evidentemente. Menos casualidad y más, digamos, premeditación, si la queremos llamar. Claro, así. más elaboración, Más ¿no? Y elaboración. obviamente ahí está el germen de qué haces con las patas de los animales, los jamones, el embutido, que es poner una carne adentro de una tripa. Pero claramente ahí hay que remitirse a los romanos, a los griegos, a los egipcios. Y bueno, después obviamente Europa, que es la meca de lo que después fue este arte culinario, porque es un arte y una ciencia al final del día la charcutería. Sí, ¿no? estoy de acuerdo con vos. Ahí se mezcla todo porque se necesita experiencia, se necesita mucho oficio, se necesita entender con exactitud el efecto de la sal. En este caso la sal tiene una importancia crucial, el efecto de la sal sobre la maduración y la evolución del producto. Y eso se logra con la experiencia. Pero después, hoy en día, y vamos a la historia de esta época, seguramente la tecnología tiene una importancia también muy grande. Totalmente. Si nos remitimos a la historia del chacinado, de la charcutería en la Argentina, primero tenemos que ir a la colonia, la época de las vaquerías. Esta es la primera época donde los productos autóctonos que se pueden consumir y vender tienen que ver con lo básico, ¿no? Con el cuero, con el cebo y con la carne tal como estaba en ese momento sin conservación, porque no había tecnologías. Ya nos vamos de la colonia a mitad del siglo XIX, 1850, los saladeros. Ahí aparece el rol industrial de salar la carne, exportarla, es el tasajo, y ya con una etapa industrial. Y después hacia 1870, 80, la gran tecnología que reemplaza a la sal, que es el frío. Sí. Así que esta es la evolución y no puedo no hablar de ustedes, de nosotros, de los inmigrantes. Sí, los inmigrantes. Los que traen la charcutería con todo porque es su cultura, es su ADN, es su identidad, y lo hacían en las casas para conservar las carnes y para consumo personal, son los inmigrantes, especialmente españoles e italianos. Sí, y hay que pensar, para entender esa historia, hay que pensar, imaginar la carneada. La carneada resume un poco todo ese proceso que vos mencionás, ¿no? Porque hay tradición, cuidado de la materia prima, el cuidado del alimento, cómo conservarlo a lo largo de los meses para que se transforme en una parte importante del esquema alimenticio de una familia o de un grupo humano. Claro, el salame además cortadito es fútbol, es amigos, es festejo de cumpleaños, las salumerías las llaman ustedes, ¿no? Así es. Allá en Italia. Bueno, el jamón crudo,
que también viene prosciutto, así que no podemos nunca soslayar la presencia de los inmigrantes. Es un mundo infinito. ¿Cuándo no? Los inmigrantes trayendo sus conocimientos a nuestra tierra. ¿Qué sería mi vida sin los embutidos? Bueno, sí, tendría 2 o 3 kilitos menos, pero qué poco feliz que sería. Y hablando de felicidad, acompañemos a Pietro a un lugar donde nos va a hacer muy felices, porque va a mostrarnos algo así como el paraíso del jamón crudo. Amigas y amigos, no estoy en Madrid, estoy en Buenos Aires, en el barrio de La Recoleta, porque hoy quiero hablar de jamón ibérico. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí tiene que ver, porque en esta zona existe un lugar, un negocio especializado en este producto extraordinario. Vamos a conocer de qué se trata, vamos a ver cuáles son sus orígenes y cómo se reconoce un verdadero jamón ibérico. ¿Qué son estos jamones? Estos jamones es una joya gastronómica. Tenemos un jamón de bellota, ibérico, pata negra, otro jamón ibérico, pata negra, cebo de campo y un jamón serrano, que es un cerdo blanco de duro. Principalmente existen el jamón blanco con la pezuña blanca, que es el famoso jamón serrano, que es el clásico, el que más se consume en el mundo. Después nos vamos a un jamón ibérico, que ya todos los ibéricos son los famosos pata negra. Siempre, para que sea ibérico, siempre la madre tiene que ser 100% ibérico. Después está con la cruza con cerdo blanco, que no es 100% bellota, sino va a un cebo de campo. Y después está la mezcla de padre, puede ser 75 o 100, varía distintas las clases de jamón. Está clarísimo. A medida que la alimentación se hace más cuidadosa y más natural, obviamente, por lo que entiendo, y vos me lo confirmarás o no, la calidad del jamón obviamente aumenta. Se clasifican por reserva en lo que es el cerdo blanco, 12 meses, 15 meses. Gran reserva, el mínimo son 18 meses. Los ibéricos, menos de 2 años, no existe algo así. Y después el cebo de campo tiene un estacionamiento de 2 años a 32 meses y el de bellota puede llegar hasta 36 meses. Hasta 36 meses. ¿Por qué se llama bellota? ¿Qué es una denominación? O sea, ¿por qué tiene ese nombre? El cerdo entra a la dehesa donde están los árboles con bellota y durante 3 meses están comiendo bellota. Entonces, en los últimos 3 meses tienen que alcanzar un peso mínimo, que es de 150 kilos. O sea que son animales grandes. Son animales grandes. ¿Cómo se arranca la degustación? Sugerimos de que empezar por un cerdo blanco, que es que es el Gran Reserva. Y para degustar tiene que tener este tamaño. Muy bien. El tamaño un poquito más chico que una tarjeta de crédito. Muy bien. La degustación es a la lengua. Como una hostia. Como una hostia. Lo mantenemos en la lengua un par de segunditos y después lo llevamos al paladar. Y un sabor de una elegancia y de un equilibrio fantástico. ¿Con qué seguimos? Seguimos con un cebo de campo, que es un pata negra, cebo de campo. Vamos. Este tiene un estacionamiento de 36 meses y repetimos lo mismo que antes. Este es un veteado mucho más pronunciado que el otro. Exacto. Entonces, vamos allí, ¿no? Mucho más aceitoso. Así es. Fabuloso. ¿No? Vamos con el último. Vamos con el bellota. Que es mucho más parecida a esta que a la primera. Exacto. Pero el color en este caso es aún más intenso. Exacto. Vamos con la hostia. Vamos. Un gran placer que nos hayas visitado y espero que haya gustado. Sí. Muchísimas gracias. 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 Un placer enorme. Gracias. Después de ver esto, mi idea de jamón crudo acaba de expandirse más que el multiverso de Marvel.
colores, texturas, denominaciones, intensidades, sabores. Parafraseando a un gran escritor diré, es un universo tan vasto por conocer que por cada jamón crudo que se pruebe, otro nunca se probará. Qué paradoja del destino. En fin, mejor volvamos a la casa de Pietro para conocer sobre los clásicos de la charcutería en nuestro país. Diego, también en este caso, en el caso de la charcutería, como ocurre en otras situaciones, no sé, pienso en batata y membrillo, pizza a la piedra o pizza al molde, etcétera, 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 existe una especie de Boca River, ¿no? En la charcutería. Una rivalidad. Una rivalidad. Un clásico. Un clásico. Hay muchos. En tu opinión, ¿cuáles son los principales? Bueno, desde ya hay mucho y muy buen salame o charcutería y chacinados en diferentes lugares de la Argentina. Pero para resumir ese concepto que es el clásico, acá trajimos dos. Dos clásicos, sería Boca River, Racing Independiente. Por este lado tenemos a Córdoba. Dos lugares con mucha tradición, con mucho peso de los inmigrantes, que son Oncativo y Colonia Carolla. Zona de italianos, del Friuli, del Véneto, etc. Y allá tenemos provincia de Buenos Aires. Tenemos Tandil y Mercedes. Acá son dos superclásicos, uno cordobés y el otro de la provincia de Buenos Aires. Además, clásicos que supieron o tuvieron la capacidad de darle valor agregado a esta historia. Porque una cosa es, bueno, esa competencia casi goliárdica, y otra cosa es aprovechar las virtudes reales y las diferencias reales que tienen cada uno de los productos para generar un valor agregado. Y ese valor agregado lo encontramos, digamos, en cada uno de los formatos, porque vos te fijate que son a la vista son diferentes, entonces cada uno tiene su estilo. Y sí, tienen identificación de origen o denominación de origen, también hay un trabajo de valor agregado, de identidad, de cultura de estas ciudades que se distinguen, entre otras cosas, por esto, que los visitan por esto, el turismo, la cultura del trabajo. Colonia Carolla, la verdad, un lugar con una herencia italiana muy fuerte, gente que viene del norte de Italia, hacen la fiesta del salame típico ahí en la avenida San Martín. Lo distingue quizá que tiene como perlas de tocino más grandes al de Carolla. Ese es un diferencial, ¿ves? El grosor de la grasa. Así es. Esto data de 1878, cuando empezaron a llegar, 60% vacuno y 40 cerdo. Y si nos vamos a Oncativo, en el clásico cordobés, kilómetro 628 de la ruta 9, es la capital nacional del salame casero, ¿no? Con un matiz. Ahí eligen el rey del salame. Así es. Comercial y artesanal, y tienen mucha tradición de todo lo que es la cultura familiar de dejar secar en los sótanos. Es verdad. Secos y oscuros. Así que, bueno, acá está el cordobés que tiene una tradición bárbara. Y el bonaerense también me hace mencionar a Pietro Cagnoli, tiene tu mismo nombre, que fue el fundador, allá que llegó por 1907 a la zona de Tandil, que tiene como una de las claves no solo la inmigración, sino también el clima más frío que permitía un mejor secado. Y vos sabés que llegan a laburar en el adoquinado, o sea, a picar piedra. Vos fijate, bien rústico, bien de laburo, pero sabían hacer charcutería. Y la hacen para ellos, la hacen bien, sale bien el salame. Y el hijo de Pietro dice, che, esto está rico. ¿Qué pasa si abrimos una carnicería, un despacho de venta en la ciudad, en Tandil? Y ahí arranca justamente lo que hoy es el salame tandilero, porque el tandilero era el tren en el que ellos viajaban. Así que fíjate que todo tiene que ver con todo. Y por otro lado, obviamente en la zona de Mercedes, el salame quintero, porque eran inmigrantes que laboraban en quintas de fruta y que elaboraban y hacían el salame, les salía bien, y hoy ahí está la fiesta del salame quintero, que es otro ícono de la provincia de Buenos Aires. Lugares maravillosos. Disculpen, pero yo en este clásico charcutero les digo que al mediodía soy de Oncativo, a la tarde soy de Colonia Carolla, al otro día me cuelgo el paravalanchas de Mercedes y a la noche me pongo la camiseta de Tandil y no sé a qué hora meto la de Oliva en Córdoba. Mientras defino por quién voy a hinchar para armar la picada, vamos a conocer el origen de la charcutería. Amigas y amigos, a veces surgen preguntas que parecen obvias, pero no lo son tanto. Por ejemplo, ¿por qué el salame tiene este nombre? ¿Por qué se llama salame? ¿Por qué
para su elaboración se utiliza la sal. La sal, un elemento primordial, un elemento que a lo largo de la historia fue muy importante en la evolución de nuestra civilización. Y es la materia prima necesaria para un oficio noble, la charcutería. Sal, carne y especias que se juntan gracias al conocimiento y a la sabiduría de los maestros charcuteros para transformarse en esos productos maravillosos que encontramos en nuestros almacenes y en los negocios especializados en esta tipología de productos. Así que todas las veces que saboreamos un buen jamón, un buen embutido, una buena morcilla, un buen chorizo, un buen salame, hay que pensar y recordar que detrás de ese producto hay una historia que remonta a tiempos muy, muy antiguos. Pero claro, ¿qué sería del mundo de la charcutería sin el tiempo y la sal? Qué metafísico me viene hoy, ¿eh? Bueno, es para que noten que no soy solo una voz bonita. Y ahora, de la mano de nuestro rastreador de sabores, vamos a conocer los secretos de la novedosa carne de Wagyu. Amigas y amigos, la charcutería, un mundo misterioso, un mundo que tiene siglos de historia y de sabiduría. Pero hay algunos charcuteros que elaboran productos muy, muy especiales. Uno de ellos es mi amigo César Sagario. Elabora salazones y charcutería en general utilizando carne vacuna de raza Wagyu. Algo muy, muy exclusivo. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, César, las narices están inundadas. ¿Cómo empieza la pasión? Bueno, en realidad es una cuestión familiar. Soy tercera generación de una de las familias que maneja un frigorífico, una fábrica de chacinados muy antigua. Muy antigua y tradicional y reconocida. Y reconocida, sí. La comida es parte o una forma de dar amor o de dar cariño en mi familia y siempre quise meterme en gastronomía. Una de las cosas que vos supiste implementar y que realmente está ya instalada en el mercado es la carne de Wagyu transformada en una salazón, ¿no? O en un embutido. Sí. Describime un poco estos productos que tenemos acá. Acá tenemos una cecina, que es una salazón cruda, se hace con partes anatómicas grandes del cuarto trasero, se puede hacer... Se puede cambiar cecina, la parte, hasta con ¿no? una pata entera. Puede cambiar la parte, sí, ¿no? Se usa... Claro, acá hay un embutido seco. Es una salazón, es un embutido seco. Acá los embutidos son chacinados, ya intervienen mezclas de carne, grasa. Digamos, en este caso no, pero podrían tener sangre, vísceras, como tiene una morcilla, como es un leberus. Y acá tenemos la reina, una de las reinas, porque hay varias reinas, una bresaola. Sí. La bresaola se trabaja con músculos específicos y lleva un dressing muy importante. Se le elimina todo el tejido conectivo y se deja solo la masa muscular. Acá tenemos una especialidad que yo adoro particularmente, que he aprendido a conocer durante mi breve vida en Venecia. Lamentablemente fue un periodo corto, 1 año y medio, pero ¿de qué se trata? Y es una lengua escarlata, la lengua de Wagyu también, que salamos y curamos y dejamos macerando 1 semana más o menos. Y después le hacemos un proceso de cocción muy largo a baja temperatura con un leve ahumado. O sea que la Wagyu fue elegida por su textura, su tamaño, su grasa, su capacidad de evolucionar y desarrollar sabores más complejos, ¿no? César, gracias por esta clase magistral de charcutería y especialmente por explicarnos por qué una charcutería de Wagyu es diferente a otra. No sé si es mejor o peor, pero seguramente diferente. Es particular. Así que bueno, muchas gracias.
Coincido con el amigo César. Para mí también, la comida es una forma de demostrar amor, pero no dando, en mi caso recibiendo. Así que, César, con lo que me gustan los embutidos, por unas fetas de tus creaciones mágicas, puedo llegar a quererte tanto como a un hermano. Y hablando de afecto, vamos con Pietro y Diego, por quienes también tengo una gran estima, para que nos cuenten el impacto de la charcutería en el ámbito económico y laboral. Bueno, Diego, pero la charcutería o la producción de embutidos, salazones, la diferencia es evidente. Embutido es todo lo que se embute dentro de una tripa, o sea, chorizo, salame, morcilla, etc. Y la salazón son jamones, bondiolas, etc. Bueno, evidentemente, además de una beta cultural e identitaria que tiene, me parece que también tiene una fuerza económica interesante, ¿no? Es un motor. Es un hecho de consumo muy importante y también de industria artesanal y también industria mucho más grande, donde vos tenés frigoríficos que se dedican también a los embutidos. Lo primero decirte que hay una industria de chacinados muy pujante que nace de la mano del frigorífico, o sea, era como un desprendimiento, un subsidiario del frigorífico, pero con el tiempo se independiza. El chacinado pasa a ser una industria en sí misma, de la mano del aumento del consumo. Comemos varios kilos per cápita de charcutería, vos bien dijiste, porque hay que poner la mortadela, las salchichas de origen alemán, y todo eso es la parte bondiola. De este mundo. Exactamente. Hay más de 400 fábricas en el país, más de 70.000 empleos entre directos e indirectos. Así que realmente mueve la economía y también la economía local. Es muy importante en muchos pueblos que la gente va a decir, acá voy a probar exclusivamente esto que se fabrica acá con una tradición larga de inmigrantes, y eso hace a una identidad del lugar. Sí, totalmente de acuerdo, porque es materia prima que se transforma a través de un proceso, a través de equipamiento, a través de las manos de las personas que hacen cierto tipo de trabajo para darle forma a los formatos, y eso me parece fantástico. Y una cosa interesante, me engancho a lo que vos hablabas de los niveles de producción, de las fábricas, etcétera, es que en los últimos, te diría, 5 o 10 años se salió también un poco de ese monopolio. Empezaron a proliferar, lo digo en la acepción positiva del término, pequeños productores artesanales que quieren salir de la lógica de un producto, digamos, muy masivo, y se metieron en productos mucho más cuidados. Con esto no quiero decir que quien produce grandes volúmenes no cuida el producto, pero sí desde el punto de vista del sabor, de la elaboración, de cómo se corta, se embute, etc. Estos productores artesanales realmente están generando una nueva ola, y también en ese caso es como que hay un reflejo económico muy positivo. El 95% son pymes, o sea, son pequeños productores. Ahí hay algunos de mucha tradición, vos los visitaste, los de origen alemán, los Schreiber, con más de 60 años en San Martín, haciendo salchichas, cracovias y un montón de cosas de origen alemán, ¿no? Y los chefs, porque vos siempre describís, ahora también los chefs y los cocineros hacen charcutería. Le prestan mucha atención, porque además entendieron una cosa interesante, que muchos de los productos de charcutería salen de la lógica de la picada y se transforman en ingredientes de platos diferentes, o sea, combinado con pastas, con carnes, en entradas, etcétera, saliendo de esa lógica maravillosa, exquisita, etcétera, de la tabla, con los chacinados ahí, la charcutería picada o cortada. Así que bueno, esta es una cosa muy interesante que está pasando ahora en el país. Es como dice Diego, los argentinos comemos varios kilos de productos de charcutería al año simplemente porque es una pasión, y las pasiones no se razonan, se viven. Che, me voy a anotar esta frase para mi próximo libro de autoayuda charcutera, Dexter, la felicidad del salame. No suena tan bien, voy a tener que trabajar más en ese título, pero voy a aprovechar que Pietro está en una pausa en la grabación para sacarme unas dudas. ¿Vamos? Hola Dexter, por supuesto que sí. Gracias, Master. Empezamos. ¿De dónde sale la palabra charcutería, Pietro? La palabra charcutería tiene una etimología francesa y básicamente significa carne cocida. En este caso, cocida a través de la sal. ¿Cuál es la diferencia principal entre los productos de charcutería frescos y los curados? Bueno, para dar un ejemplo, el producto de charcutería fresco es el chorizo, básicamente, una morcilla que es casi fresca.
Mientras que los curados, los madurados son los salames que pueden ser más o menos estacionados. Esa básicamente es la gran diferencia. Bien, dame tips para identificar a un buen jamón crudo. Para identificar un buen jamón crudo, primero hay que hacer el corte, hay que observar el color que tiene que ser un color rosado, un color lleno de brillo, luminoso, tiene que tener una grasa blanca y después, por supuesto, el sabor. Tiene que ser, entre comillas, dulce, no tiene que ser excesivamente salado. ¿Qué tipo de vino recomendarías para acompañar un buen salame artesanal? Es una buena pregunta. Creo que el vino ideal para acompañar un salame debería ser, ahora se van a escandalizar los puristas, pero debería ser un vino rosado, que armoniza muy bien, tanto desde el punto de vista de los sabores, de los aromas, pero también desde el punto de vista del color. Imagínenselo un rosado al lado de un salame, de una feta de salame. Bueno, son dos colores que combinan de manera absolutamente natural. ¿Cuál es el secreto detrás de un buen chorizo casero? El secreto detrás de un buen chorizo casero, por supuesto, es la materia prima, la proporción adecuada entre parte grasa y parte magra y obviamente los condimentos. ¿Cómo influye el proceso de curado en el sabor y en la textura que tienen los embutidos? El proceso de curado o maduración es muy importante cuando hablamos de embutidos estacionados. Bueno, ese periodo, ese tiempo en el que el embutido se deshidrata y empieza a concentrar sus sabores es fundamental. Pero después allá adentro cada uno tiene sus preferencias. Hay gente que prefiere salames o embutidos más frescos y otros que lo prefieren más estacionados. ¿Cómo se puede distinguir un salame industrial de uno artesanal a toque de vista? La diferencia entre un salame industrial y un salame artesanal a la vista básicamente se debe al color y al corte de la grasa de la carne. ¿A qué me refiero? Normalmente un salame industrial tiene un color mucho más intenso, rojizo. El salame artesanal tiene un color mucho más natural y los cortes del salame industrial son mucho más parejos uno con el otro, mientras que los del salame artesanal, digamos, son un poco diferentes entre sí. ¿Hay algo de lo que comemos en una picada que fuera inventado en la Argentina? Seguramente las combinaciones. O sea, cada país tiene su picada tradicional. En Argentina, por ejemplo, se suman, no sé, los porotos, los lupines, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso es lo que caracteriza la picada de un país. En este caso, Argentina, por supuesto, tiene también sus productos típicos insertados dentro de la picada. Por ejemplo, otros son los buñuelos, pequeños buñuelos de acelga, por ejemplo. Bien, completa la frase, maestro. Para un verdadero amante de la charcutería, el mejor producto es... un buen salame picante. ¡Genio, Pietro! Sos una enciclopedia caminante. Amigas y amigos, llegó el momento del corte, pero por favor no se vayan porque tenemos muchas más historias ricas para disfrutar juntos. Si el programa de hoy fuese una degustación de tablas repletas de embutidos y salazones, todavía faltan las mejores, entre ellas la charcutería porteña y dilucidar si la mortadela es o no es carne de caballo. Así que no se vayan porque tras la pausa seguimos con más historias ricas. Siempre en tu mesa, cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. Amigas y amigas, tal como les prometí, volvimos y ahora a disfrutar de más historias ricas. Bueno, Diego, y es un mundo tan antiguo y tan amplio donde las curiosidades y las cosas interesantes y entretenidas abundan, ¿verdad? Sí, muchos datos curiosos de estos productos maravillosos que van del chorizo, el famoso chori, ¿no? Bien argentino hoy, al lever, que viene de Alemania y que ellos le llaman paté, en realidad es un paté embutido. Sí, es un sinónimo, claro. ¿No? 1726, en un diccionario aparece la primera definición del chorizo. ¿Querés escucharla? Sí. Pedazo corto de tripa lleno de carne, regularmente de puerco, picada y adobada que normalmente se cura al humo. Así es. Y parece que el rey Carlos IV le dieron de probar en una jornada de caza un chorizo y le dijo, muy rico, y lo incorporó a la corte.
porque era bueno el chorizo, ¿no? Fíjate que no cambió esa fórmula. Básicamente se prepara siempre de la misma manera. Así es. Quiero hacerte una pregunta de la mortadela que viene de Italia, porque hay un mito. ¿La mortadela es carne de caballo? No, no necesariamente. La mortadela, que es una preparación muy antigua, que viene del mundo de la antigua Roma, mortadela, mortero, se machacaba la carne y después se embutía de alguna manera, se hacía básicamente con la carne del cerdo. Pero, y eso es cierto, también se puede hacer con otro tipo de carne. En Argentina se utiliza y se utilizó mucho tiempo la carne de vaca para preparar la mortadela. Y también, históricamente, en el campo y en otros lugares donde no hay tantos tabúes, se podía utilizar también la carne de caballo y de asno, por ejemplo, para hacer la mortadela. ¿Y el color que lo da la especia? El color lo da un poco la especia y la tipología de carne. Claro. Entonces, bueno, es una mezcla que cada productor elabora, formula, para que su producto tenga características que lo pueden distinguir. Bueno, y no podemos dejar afuera a la morcilla. No. Una morcilla muy famosa en España, la de Burgos, pero acá en Argentina es la novia del chorizo, hace el dueto en cualquier asado, ¿no? Así es, producto de recuperación por excelencia, porque se utiliza la sangre de la carneada transformada en un producto diferente y terminado. ¿Y se puede comer fría? Por supuesto. Porque a mí me encanta, fría con un pancito. Una maravilla, caliente, un pancito caliente. Amigos, otro mito derribado por nuestro antropólogo culinario que ha sentenciado, y lo cito textual, la mortadela no necesariamente se hace con carne de caballo. Comuníquese, publíquese y archívese. Caso cerrado, pasamos a otro tema y acompañamos a Pietro para descubrir el estrecho vínculo que hay entre la cocina y la charcutería porteña. Amigas y amigos, el gran libro de la cocina porteña tiene diferentes capítulos. Uno de ellos, indudablemente, es el de la charcutería. No existe bodegón, no existe cantina que dentro de su carta no tenga esta tipología de productos. Y bueno, para entender un poco más acerca de esta historia, vine a visitar un gran amigo, un gran chef, un gran empresario gastronómico, Guido Tassi, que bueno, dentro de su bodegón contemporáneo, él propone su charcutería contemporánea. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué vínculo tiene la charcutería con la cocina porteña o con la tradición gastronómica porteña? El marco conceptual del preferido es la cocina porteña, ese legado cultural que tanto nos identifica a los porteños, que es el italiano y el español, en todo lo que hacemos en el preferido. Así que, por supuesto, los embutidos también. Bueno, tenemos nuestra cava, elaboramos nuestros embutidos con tripas, carnes y sazón naturales. Todo natural. Y con recetas, como decíamos, italianas y españolas. Y también algunas que tienen un vínculo muy estrecho con el campo argentino y la tradición. ¿Qué tenemos acá? Un embutido inspirado en Calabria, que tiene semillas de fino quieto y ají calabrés. Bueno, luego un embutido estilo sobrasada, que tiene mucho pimentón de la Vera y una proporción alta de grasa. Y bueno, lo servimos con un ají tipo una piparra vasca. Está buenísimo porque le generas un poco de refrescas un poco el paladar. Está muy bueno eso. Porque está hecho en vinagre y tiene un poquito de miel como se sirve la sobrasada. Otro embutido de perfil español, algo así como un chorizo ocular, un embutido que se hace en el intestino recto del animal, se embute ahí y es 100% cerdo, raza Duroc y mucho pimentón de la Vera también. Y después un embutido que representa para mí al campo argentino, que es el chorizo seco. ¿Sos integralista de, bueno, en este caso hablamos de los embutidos de puro cerdo? A mí particularmente me encanta utilizar otro tipo de carnes porque creo que somos un país productor de unos novillos excelentes, con una calidad superlativa. Creo que se puede hacer buenos embutidos con carne de novillo o con carne de cerdo. Perfecto. Así que bueno, con un producto típicamente porteño, que además, en mi opinión, combina fantásticamente bien con la charcutería, tanto desde el punto de vista del color, como desde el punto de vista de la frescura, de los aromas, porque el vermú es aromático y esto es aromático.
Bueno, hagamos un brindis a nuestra amistad, a tu charcutería y al preferido. Gracias. Salud. Salud. Amigas y amigos, llegó el corte, pero por favor quédense ahí, no se vayan porque tenemos más historias ricas para disfrutar. Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia gastronómica a bordo. Air Europa, tú decides. Silva Sapori, el sabor de tus ensaladas. ¿Esperabas 4 y te cayeron 6? Tómatelo con soda, tómatelo con soda. Ives, tómatelo con soda. Como habrán notado, soy un fanático de la charcutería, pero lo que descubrí hoy fue todo el arte y la historia que hay detrás de este oficio ancestral. Pero mejor los dejo con Pietro y su cierre morfipoético. El escritor de la antigua Roma, Plinio el Viejo, creía que de ningún otro animal se extrae más materia prima para el estómago. Hablaba del cerdo. ¿Quién extraía esa materia prima? El charcutero, un oficio que es una pasión, resumen de técnica y saberes artesanales que tienen siglos de historia. Piensen en la tradicional carneada invernal del cerdo. El desposte, la transformación de todas sus partes, sin desperdiciar nada. Ni siquiera los huesos y las cerdas. El milagro, salames, chorizos, morcillas y jamones. Un ritual donde el charcutero es un maestro de ceremonia que por momentos parece un sacerdote y en otros un cirujano. Afortunadamente esa herencia y esa sabiduría no se perdieron. Llegaron hasta nuestros días para seguir con nosotros por muchos siglos más. El programa de hoy seguramente quedará para la posteridad. Más allá de las delicias que descubrimos, tuvimos el honor de que nuestro querido Pietro nos cocinara. Y como dijimos antes, eso es una demostración de amor. Pietro, te queremos. Y ustedes y nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo Historias Ricas.